A las 4:30 de la tarde de un jueves, mi jefe me despidió en una sala de juntas de cristal mientras el contrato más importante de nuestra empresa todavía esperaba la aprobación final. Carlos Dorantes deslizó una carpeta gris sobre la mesa y dijo: Laura, tu puesto será reestructurado con efecto inmediato. Usó la misma voz tranquila que utilizaba en las reuniones del consejo cuando quería que las malas noticias sonaran a estrategia. La representante de recursos humanos a su lado mantenía las manos cruzadas sobre un bloc de notas amarillo. No me miró. A través de la pared de cristal, podía ver a la gente moviéndose por la oficina, llevando café, guardando sus computadoras portátiles, revisando sus teléfonos, el movimiento normal del final del día. Dentro de esa sala, Carlos me estaba eliminando de la empresa después de casi 11 años. Mi nombre es Laura Villalobos. Tenía 41 años y era directora de operaciones estratégicas de clientes en el grupo de servicios Beazley. Mi equipo se encargaba de la parte de las grandes cuentas que a los ejecutivos les gusta ignorar hasta que algo sale mal: problemas de entrega, fallos en el servicio, obligaciones contractuales, detalles de renovación. Planes de escalada y relaciones con clientes que habían tardado años en construirse. Nuestro cliente más importante era Tiendas Departamentales Carrington, con un valor de 340 millones de pesos al año. Carlos había pasado 6 meses hablando de Carrington como si él personalmente hubiera construido la cuenta de la nada. Yo había pasado casi 11 años manteniéndola a flote. Él se reclinó en su silla. Esto no está relacionado con tu desempeño. La empresa está cambiando la forma en que se gestionan las cuentas estratégicas. Miré la carpeta y luego a él. ¿Quién se hará cargo de Carrington? Una pequeña pausa. ¿Martín Carrera? Fue entonces cuando supe que esto no tenía nada que ver con una reestructuración. Martín se había unido a Beazley 8 meses antes. Era brillante, ambicioso, pulcro y no estaba en absoluto preparado para Carrington. Nunca había asistido a una de sus revisiones operativas trimestrales. Nunca se había sentado en una disputa por penalizaciones. Nunca había manejado una de sus fallas de suministro regional. Pero a Carlos le agradaba. Ya había visto este patrón antes. Carlos respetaba el trabajo visible, no el trabajo esencial. Si una tarea cabía en una diapositiva, la valoraba. Si requería meses de reparación, la trataba como ruido de fondo hasta que necesitaba el resultado. Más importante aún, Martín se veía bien junto a Carlos en las presentaciones ejecutivas. Carlos continuó: Martín se encargará de la renovación a partir de ahora. Esperamos que se cierre antes de las 5. Miré el reloj. Eran las 4:34. Esa frase cambió toda la reunión para mí. La renovación de 3 años de Carrington había estado en aprobación final desde esa mañana. Carlos creía que lo único que faltaba era una firma. Estaba equivocado. Meses antes, después de que Beazley casi dañara la relación de nuevo al cambiar el liderazgo de la cuenta sin previo aviso, Carrington había añadido una cláusula de protección al proceso de renovación. Ciertos puestos de liderazgo de servicio se incluyeron como puestos críticos. Si Beazley eliminaba a uno durante las negociaciones activas de renovación sin previo aviso y un plan de transición aprobado, Carrington podría suspender la renovación. Mi puesto estaba en esa lista. Carlos había recibido el resumen del contrato. Simplemente nunca leyó las partes que consideraba detalles operativos. La representante de recursos humanos finalmente habló. Necesitaremos tu computadora portátil, tu gafete del edificio y tu teléfono de la empresa antes de que te vayas. Carlos me observaba con atención. Creo que esperaba ira, tal vez lágrimas. Quizás un discurso sobre la lealtad. En lugar de eso, cerré la carpeta y dije: de acuerdo. Su expresión cambió ligeramente. ¿Entiendes que esto es efectivo ahora mismo? Sí, y que no contactarás a Carrington en nombre de Beazley. Entiendo. Me puse de pie, coloqué mi gafete y mi teléfono sobre la mesa y le entregué mi computadora portátil a recursos humanos. Carlos parecía casi decepcionado. Mientras salía, dijo: Laura, sé que esto es difícil, pero estas decisiones nunca son personales. Me detuve en la puerta. No, dije. Normalmente están documentadas. Luego me fui. A las 4:46, mientras estaba en el elevador,
Beazley desactivó mi acceso a la empresa. Esa acción actualizó el portal seguro de proveedores de Carrington. Su sistema ahora mostraba que uno de los líderes designados vinculados a la renovación activa había sido eliminado. A las 4:52, el equipo de adquisiciones de Carrington lo señaló. A las 4:58, su asesor legal envió una notificación formal a Beazley, la renovación se retiraba para ser sometida a revisión. A las 5 de la tarde, la cuenta de 340 millones de pesos que Carlos se preparaba para celebrar había desaparecido. No sabía cuánto peor estaba a punto de volverse su decisión, y la peor parte para él era simple: Carrington no había cometido un error. Carlos sí. No lo celebré en el estacionamiento. Me senté al volante con ambas manos apoyadas en él y observé a los empleados salir por las puertas del vestíbulo sobre mí. Mi gafete ya no funcionaba. Mi correo electrónico había desaparecido. 11 años se habían reducido a una carpeta en el asiento del copiloto, pero la conmoción ya se estaba convirtiendo en claridad. Carlos no me había despedido porque pensara que yo era inútil. Me despidió porque pensó que mi utilidad podía transferirse. Durante casi un año, había estado eliminando mi nombre mientras se quedaba con mi trabajo. La primera vez que lo noté fue durante una presentación al consejo. Un gráfico de recuperación de servicio que yo había creado apareció bajo la diapositiva de estrategia comercial de Carlos. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Me dije a mí misma que no importaba. Los números eran correctos. Carrington estaba mejorando. Eso era lo que importaba. Luego volvió a suceder. Un informe de riesgos que preparé se convirtió en el plan de estabilización de la cuenta de Carlos. Un cronograma de renovación que construí se convirtió en la ruta de crecimiento del liderazgo comercial. Cuando Carrington elogió la recuperación, Carlos reenvió el correo electrónico a la alta dirección con una sola frase: gran trabajo de mi equipo. Cuando Carrington se quejaba, me reenviaba esos mensajes directamente a mí: por favor, encárgate. Ese era el patrón. Él acumulaba visibilidad, yo acumulaba responsabilidad. Ahora entendía el movimiento final. Una vez que Carrington firmara la renovación de 3 años, Carlos planeaba anunciar a Martín como el nuevo líder de la cuenta estratégica. Se pararía frente al consejo, señalaría una renovación de 340 millones de pesos y presentaría todo como prueba de que su nueva estructura comercial funcionaba. Yo ya me habría ido. Era pulcro, político y casi elegante. Si ignorabas a las personas involucradas, Carlos heredaría la victoria, Martín heredaría el título y yo me convertiría en una línea de gasto bajo reestructuración. Sin discusiones, sin peleas públicas, sin oportunidad para que nadie preguntara quién había sostenido realmente la cuenta durante su peor año. Así es como Carlos prefería sus victorias: pulcras, simples, incontestables. La parte que Carlos nunca entendió fue por qué Carrington confiaba en mí. 2 años antes, Beazley había impulsado una migración de sistemas demasiado rápido. Los pedidos comenzaron a incumplir las ventanas de entrega prometidas en cientos de tiendas Carrington. Algunos envíos se duplicaron, otros desaparecieron del seguimiento durante días. La primera reunión ejecutiva después del fallo fue horrible. Varios líderes culparon al proveedor del software. Yo me negué. Le dije a Carrington: el sistema falló, pero nosotros aprobamos la implementación. Eso hace que la recuperación sea nuestra responsabilidad. Esa frase me costó popularidad dentro de Beazley. Me ganó la confianza en Carrington. Durante los siguientes 5 meses, construí un cronograma de recuperación tienda por tienda. Documenté los compromisos incumplidos en lugar de ocultarlos. Creé revisiones semanales de excepciones y le di a Carrington visibilidad directa de los problemas antes de que se convirtieran en sorpresas. No reconstruimos la cuenta con promesas. La reconstruimos con pruebas. Por eso, la renovación retirada no fue solo una reacción dramática a mi despido. Al contrato existente de Carrington todavía le quedaban 60 días. Durante esos 60 días, Beazley tenía que seguir cumpliendo mientras Carrington decidía si todavía éramos lo suficientemente confiables. A las 5:17, mi teléfono personal vibró. Era un mensaje de texto de Melissa Toledo, una colega de finanzas. Reunión ejecutiva de emergencia. Carlos dice que Carrington lo llama un problema temporal de adquisiciones. Lo leí 2 veces,
Luego me recliné contra el reposacabezas. Problema temporal de adquisiciones. Eso no era lo que Carrington nos había advertido. 3 meses antes, su equipo legal había sido claro: otra interrupción no planificada del liderazgo durante la renovación reabriría la revisión de proveedores, no retrasaría la aprobación, no pausaría el papeleo, reabriría el mercado. Eso significaba que los competidores podrían ser invitados a licitar por el negocio que Beasley había tratado como seguro. Carlos pensó que había perdido una firma por la tarde. Lo que realmente había hecho era volver a poner a nuestro cliente más grande en el mercado abierto. Supe entonces que el despido en sí fue solo el primer error de Carlos. Y ya estaba mintiendo al respecto. A la mañana siguiente, Carlos había comenzado a llamar directamente a los ejecutivos de Carrington. Me enteré de eso más tarde, pero podría haberlo predicho. Ese era siempre su primer instinto cuando algo salía mal: pasar por encima de las personas que manejaban el problema, encontrar a alguien con un título más grande, convertir un problema de proceso en una conversación ejecutiva y esperar que la confianza pudiera reemplazar los detalles. Esta vez, no funcionó. Carrington desvió cada llamada de vuelta a adquisiciones y al departamento legal. La cuenta ya estaba bajo revisión formal y la razón se encontraba dentro de un contrato que Carlos había recibido meses antes, la cláusula 14.6. La gente más tarde la llamó la cláusula de Laura, pero nunca fue eso. La cláusula no decía que Carrington podía retirarse porque Laura Villalobos perdió su trabajo. Era más amplia y mucho más seria que eso. Identificaba varios puestos críticos de liderazgo de servicio vinculados a la cuenta. Si Beasley eliminaba a alguien en uno de esos roles durante un periodo de renovación activo sin dar a Carrington un aviso previo y un plan de transición aceptable, Carrington podría suspender la renovación y reabrir la evaluación de proveedores. Mi rol resultaba ser uno de esos puestos. La cláusula existía porque Beasley ya había creado problemas al cambiar el liderazgo de la cuenta demasiado rápido. Carrington había visto lo que sucedía cuando los ejecutivos trataban a las personas como cajas intercambiables en un organigrama. No querían otra sorpresa. Su equipo legal insistió en la protección. Nuestro equipo legal la aprobó. Carlos recibió el resumen cuando se convirtió en director comercial. Lo sabía porque había estado en la reunión. Nuestro director jurídico había dicho: estos términos de transición son importantes. Carrington quiere estabilidad durante la renovación. Carlos había hojeado el paquete y sonreído. Papeleo de operaciones, dijo. Me importan los términos comerciales. Recuerdo haberlo mirado y pensado que los términos comerciales no significaban nada si violábamos los términos operativos. No dije nada. Para entonces, había aprendido que corregir a Carlos frente a los líderes principales generalmente lo hacía más decidido a demostrar que no necesitaba corrección. Lo que tampoco entendía era la cantidad de evidencia que Carrington ya tenía. Durante 18 meses, habían rastreado el desempeño del servicio de Beasley en detallados reportes de calificación. Esos informes mostraban un patrón claro: cuando las decisiones importantes pasaban por los controles operativos que yo había construido, la precisión de la entrega mejoraba, los tiempos de respuesta se acortaban y las reclamaciones por penalización disminuían. Cuando el equipo comercial de Carlos eludía esos controles para moverse más rápido, el rendimiento caía. Esos registros no me pertenecían a mí. Pertenecían a Carrington. Carlos podía borrar mi cuenta de correo electrónico. Podía eliminar mi nombre de una diapositiva. Podía recoger mi computadora portátil. No podía eliminar 18 meses de los propios registros del cliente. Mientras tanto, Martín intentaba preparar una presentación de rescate para personas que apenas conocía. Llamó a 2 miembros de mi antiguo equipo preguntando qué quería decir Carrington con umbral de excepción de servicio. Le preguntó a alguien más dónde se guardaba el programa de penalizaciones. Eso me lo dijo todo. Carlos había puesto a un hombre a cargo de una relación de 340 millones de pesos sin asegurarse de que entendiera las reglas básicas de la cuenta. A las 10:12 de esa mañana, sonó mi teléfono personal. El número era familiar. Margarita Elizondo, vicepresidenta senior de operaciones de suministro en Carrington. Miré la pantalla por un segundo antes de contestar. Laura. Sí. No hubo charla trivial. Necesito hacerte una pregunta y necesito una respuesta directa. De acuerdo.
¿Renunciaste voluntariamente? Miré por la ventana de mi cocina. No. Silencio. Fui despedida ayer a las 4:30, dije, sin previo aviso. Otra pausa. Luego Margarita dijo, gracias. Eso es todo lo que necesitaba confirmar. Entendí de inmediato por qué preguntaba. Carrington estaba construyendo su expediente. Antes de terminar la llamada, añadió una última frase, lo documentaremos en la revisión del proveedor. Ese fue el momento en que el problema de Carlos dejó de ser sobre una firma faltante. El cliente ahora entendía que Beasley había eliminado a sabiendas a un líder protegido durante la renovación. Y a diferencia de Carlos, Carrington había guardado la documentación. No llamé a Carlos. No llamé al director general. No publiqué nada en línea. No envié mensajes de enojo a antiguos compañeros de trabajo. La mañana después de mi despido, abrí un documento en blanco en mi computadora personal y comencé a construir una cronología, fechas, reuniones, promesas, evaluaciones de desempeño, discusiones de compensación, copias de documentos que legalmente tenía en mi poder. Tenía mi contrato de trabajo. Tenía copias personales de evaluaciones de desempeño aprobadas. Tenía mensajes escritos sobre mi estructura de bonificaciones. Tenía notas de reuniones que había tomado para mis propios registros. Lo que no tenía eran archivos confidenciales de Carrington, bases de datos internas o material copiado de la empresa que no tenía derecho a conservar. Esa distinción era importante. Estaba enojada, pero no era descuidada. Mi objetivo no era dañar a Beasley. Mi objetivo era asegurarme de que Carlos no pudiera dañarme a mí. Esa preocupación se hizo real antes del almuerzo. Melissa llamó desde su teléfono personal. Necesita saber lo que está diciendo. Ya sabía a quién se refería. ¿Qué? Le dijo a Finanzas que no lograste asegurar la renovación antes de tu partida. Me quedé en silencio. ¿Partida? Esa fue su palabra. Ahí estaba. La reescritura había comenzado. Estaba tratando de hacer que sonara como si me hubiera ido después de perder a Carrington. Si repetía esa versión suficientes veces, las personas que no conocían la cronología podrían creerlo. Así que llamé a Denise Herrera. Denise era una abogada laboral recomendada por un ex ejecutivo de confianza. Su voz fue tranquila desde el primer minuto. Le expliqué el despido, la renovación, las declaraciones de Carlos y el pago de incentivos vinculado al rendimiento de la cuenta. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, no amenaces a nadie. No contactes al cliente sobre la disputa a menos que te contacten por una razón legítima. No intentes probar todo hoy. Le pregunté, ¿entonces qué hago? Documenta. Conserva lo que tienes legalmente. Deja que la empresa cree su propio registro. Ese consejo probablemente me salvó de cometer un error emocional porque Beasley ya estaba creando uno. El consejo exigió una explicación por escrito del retiro de Carrington. Carlos presentó un breve informe describiendo el evento como una respuesta inesperada del cliente a la reestructuración organizativa. Sonaba limpio, casi inofensivo. El departamento de adquisiciones de Carrington envió su propia cronología menos de 2 horas después. Esa versión era mucho más difícil de suavizar. Declaraba que Beasley había despedido a una líder de servicio crítico designada aproximadamente 30 minutos antes de la fecha límite de renovación programada. Sin aviso previo, sin transición aprobada, sin consulta al cliente. 2 documentos describían ahora el mismo evento de maneras completamente diferentes. Uno provenía de Carlos. El otro provenía del cliente responsable de 340 millones de pesos en ingresos anuales. Esa contradicción llegó al director financiero y al director jurídico de Beasley. Por primera vez, el problema ya no era algo que Carlos pudiera contener dentro de su departamento. Más tarde esa tarde, Denise me llamó. Carrington contactó al equipo legal de Beasley, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Quieren saber si participarías en una entrevista de transición neutral. Fruncí el ceño. ¿Con qué propósito? Aparentemente, partes de la revisión de proveedores requieren que los proveedores competidores entiendan el marco operativo actual. Carrington dice que tú diseñaste varios de esos procesos. Entendí lo que eso significaba.
Carrington no me estaba invitando a atacar a Beasley. Me estaban pidiendo que explicara cómo funcionaba el sistema. Eso era legítimo. Más importante aún, le daba al cliente una razón para escuchar directamente a la persona que Carlos acababa de eliminar. Denise revisó la solicitud antes de que yo aceptara. Dejó claros los límites, nada de información confidencial de Beasley que no estés autorizada a discutir. Nada de la disputa laboral. Nada de especulaciones sobre Carlos. Solo hechos. Los hechos son suficientes, dije esa noche. Miré la cronología en mi pantalla. Carlos había creído que despedirme eliminaría mi voz de la cuenta. En cambio, sus propias decisiones habían creado una revisión del consejo, un registro legal, una cronología del cliente y ahora una razón formal para que Carrington hablara conmigo. Él quería silencio. Lo que creó fue evidencia. Al tercer día, Carlos ya no intentaba resolver el problema de Carrington. Intentaba sobrevivirlo. Hay una diferencia. Cuando alguien quiere resolver un problema, pregunta qué salió mal. Cuando alguien quiere sobrevivir a un problema, pregunta a quién se puede culpar. Carlos eligió la segunda opción. Durante la siguiente actualización del consejo, le dijo a la alta dirección que la revisión de proveedores de Carrington había sido causada por la presión de los precios. Esa fue la mentira número 1. Carrington no había pedido un precio más bajo. Sus preocupaciones por escrito eran sobre la estabilidad del liderazgo, los controles de servicio y el hecho de que Beasley había eliminado a un líder de cuenta crítico en medio de una renovación activa sin ningún plan de transición. Luego Carlos le dijo al consejo que ya había comenzado discusiones con los ejecutivos de Carrington para restaurar el contrato. Esa fue la mentira número 2. Sus llamadas habían sido redirigidas a adquisiciones y al departamento legal. No había negociaciones comerciales activas. Pero Carlos todavía creía que la confianza podía superar al papeleo. Martín empeoró las cosas. Quería demostrar que merecía el trabajo que Carlos le había dado, así que se apresuró a presentar una propuesta de servicio revisada sin comprender completamente por qué existían los controles antiguos. Cuando me enteré, casi no podía creer lo que había cambiado. Una sección reducía las revisiones semanales de excepciones que yo había creado después de la falla de los sistemas. Otra devolvía el poder de aprobación al equipo comercial de Carlos. Esos eran exactamente los tipos de cambios que Carrington había pasado 2 años tratando de prevenir. La respuesta de Carrington fue inmediata. Expandieron la revisión de proveedores. Se invitó a 3 competidores a licitar. Eso cambió el ambiente dentro de Beasley. Una renovación retrasada era vergonzosa. Una relicitación competitiva era peligrosa. Y luego finanzas encontró algo aún peor. Carlos había incluido la renovación no firmada de Carrington en su pronóstico trimestral como ingresos altamente seguros, 340 millones de pesos, no firmados, no aprobados, pero ya tratados internamente como dinero con el que Beasley podía contar. Ese pronóstico había respaldado nuevas solicitudes de contratación, gastos de expansión y el argumento de Carlos de que su estrategia comercial estaba produciendo un crecimiento rápido. Ahora, el Comité de Finanzas del Consejo quería saber por qué un contrato que podía desaparecer bajo una cláusula de transición conocida se había reportado como casi garantizado. Me enteré de parte de esto a través de Denise. El departamento legal de Beasley le envió una respuesta formal sobre mi compensación de incentivos no pagada. Su posición era que la bonificación podía reducirse porque la renovación de Carrington no se había cerrado antes de que terminara mi empleo. Denise leyó la carta y luego me llamó. Esto es útil, dijo. ¿Cómo? Están vinculando tu compensación al fracaso de la renovación. Eso no suena útil. Lo es si sus propios registros muestran que fuiste despedida antes de la fecha límite de renovación y que el despido desencadenó el retiro. Entendí. Estaban tratando de usar la renovación fallida en mi contra. Pero para hacerlo, tenían que poner por escrito su versión del fracaso. Eso le dio a Denise algo concreto que desafiar. Luego Carrington publicó su paquete formal de revisión de proveedores. No vi el documento completo. No se suponía que lo hiciera. Pero una sección se volvió imposible de ignorar. Se pidió a cada licitador que explicara cómo preservaría el marco operativo utilizado durante el exitoso periodo de recuperación de Beasley.
Ese marco tenía un nombre dentro de Carrington, el modelo de control Villalobos. Cuando Denise me lo dijo, me quedé en silencio por varios segundos. Nunca lo había llamado así. Lo había llamado un proceso de recuperación, un conjunto de controles, una forma de evitar que los problemas se escondieran hasta que se convirtieran en desastres. Pero Carrington había asociado mi nombre a él porque sus equipos lo habían estado usando durante casi 2 años. Eso importaba por una simple razón. Carlos había pasado meses eliminando mi nombre de las presentaciones. Ahora, su cliente más grande lo había escrito directamente en un proceso de licitación competitiva. Si quería argumentar que yo no había sido importante, tendría que explicar por qué Carrington requería que todos los proveedores posibles entendieran el sistema que yo construí. Y por primera vez desde que me despidió, Carlos ya no podía controlar qué versión de la historia creía el consejo. El cliente había comenzado a nombrar los hechos por él. Carlos me llamó a la mañana siguiente a las 8:07. No a mi abogada, no a través de recursos humanos. A mí. Vi su nombre aparecer en mi teléfono y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Laura. Su voz era controlada pero no tranquila. Necesitamos hablar. Casi me río de la palabra necesitamos. 3 días antes, había decidido que no me necesitaba en absoluto. ¿Sobre Carrington? Por supuesto. Me dijo que Besley estaba dispuesto a traerme de vuelta temporalmente como consultora. No a restaurar mi trabajo, no a admitir que el despido había sido un error. ¿Consultora? Quería que me uniera a una reunión con Carrington, les asegurara que la transición de liderazgo había sido planeada y ayudara a Martín a entender la cuenta. Fue entonces cuando vi la trampa. Si aparecía junto a Martín y describía el cambio como planeado, Carlos podría usarme como prueba de que su historia era cierta. Carrington aún podría rechazar la renovación, pero Carlos podría decirle al consejo que yo había apoyado la transición. No me necesitaba para arreglar la cuenta. Me necesitaba para reparar su historial. Dije, cualquier solicitud de mis servicios debe pasar por Denise. Su voz se endureció. Laura, cientos de personas trabajan aquí. Sé que esta cuenta afecta a más que solo a ti. Yo también lo sé. Entonces ayúdanos a arreglar lo que pasó. Hice una pausa. Carlos, yo no elegí lo que pasó. Silencio. Luego dijo, estás siendo difícil. No, estoy siendo representada. Terminé la llamada. 20 minutos después, le envié a Denise una nota escrita documentando la hora, el propósito de la llamada y lo que Carlos me había pedido que dijera. No necesitaba una grabación. Su solicitud en sí misma era importante. Esa tarde, la directora jurídica de Besley contactó a Denise. Su enfoque fue completamente diferente. Sin presión, sin lenguaje emocional, sin intentar responsabilizarme de la crisis de la empresa. Preguntó si participaría en una investigación interna sobre la renovación de Carrington, el pronóstico de ingresos de Carlos y las circunstancias de mi despido. Acepté. La entrevista duró casi 3 horas. No di opiniones. Di fechas. Expliqué cuando Carrington planteó por primera vez sus preocupaciones sobre los cambios de liderazgo. Identifiqué la reunión donde se había revisado la cláusula 14.6. Expliqué por qué mi puesto estaba listado como crítico. Nombré a las personas que habían estado presentes. Les dije dónde deberían existir los correos electrónicos de la empresa. Expliqué que Martín nunca había asistido a una revisión trimestral de Carrington y nunca había sido presentado como un sucesor aprobado. Cada vez que podría haber dicho, Carlos lo sabía, en su lugar decía, deberían poder verificar eso en el registro de correos electrónicos. Eso importaba porque lo hicieron. 2 días después, Denise me llamó. ¿Encontraron algo? Me incorporé. ¿Qué? Un correo electrónico que Carlos envió a Recursos Humanos 2 semanas antes de tu despido. Se me oprimió el pecho. Denise leyó la parte importante. Carlos quería que me retiraran antes del anuncio de la renovación para que Martín pudiera ser posicionado públicamente como el nuevo líder de la cuenta. Por un momento, no dije nada. Ahí estaba. No mi teoría, no mi interpretación. Sus palabras.
Ese correo electrónico destruía la idea de que mi despido había sido una respuesta urgente a un mal desempeño. 6 semanas antes de despedirme, Carlos había firmado una evaluación calificando mi liderazgo de cuenta como excepcional. 2 semanas antes de despedirme, ya estaba planeando eliminarme antes del anuncio de la renovación. Y ahora le estaba diciendo al consejo que la pérdida de Carrington no tenía nada que ver con mi despido. 3 historias, una cronología. No todas podían ser ciertas. Para el viernes por la tarde, Beasley programó una reunión extraordinaria del comité de riesgos. Denise me reenvió la invitación formal. Mi nombre estaba en la lista. El nombre de Carlos estaba en la lista. También el del jefe de adquisiciones de Carrington. Leí la página 2 veces. Durante días, Carlos había podido contar diferentes versiones de la historia a diferentes personas. Eso se había acabado. Esta vez, todos estarían en la misma sala y todos tendrían los documentos. Una semana después de que Carlos me despidiera, volví a entrar a Beasley a las 4:27 de la tarde. El momento era casi cómico. Casi. Denise estaba a mi lado cuando entramos al piso ejecutivo. La recepcionista me dio el tipo de sonrisa cuidadosa que la gente usa cuando ya saben que algo serio está sucediendo. Nadie nos detuvo. Nadie me pidió mi antiguo gafete. Me estaban esperando. La reunión del comité de riesgos se celebraba en la sala de juntas principal. Cuando entré, Carlos ya estaba allí. También Martín. El director general se sentaba en el centro de la larga mesa con la directora jurídica de Beasley a un lado y el director financiero al otro. 3 miembros del consejo se habían unido en persona, 2 más estaban por vídeo. Al otro lado de la pantalla estaba Tomás Becerra, el jefe de adquisiciones de Carrington. Carlos me miró una vez y luego desvió la mirada. Exactamente a las 4:30, la puerta se cerró. La directora jurídica inició la reunión. Carlos pidió hablar primero. Por supuesto que lo hizo. Se enderezó la chaqueta y dijo, creo que debemos separar la emoción de la realidad empresarial. Casi admiré su confianza. Explicó que mi despido había sido una decisión de liderazgo estándar. Dijo que la reacción de Carrington había sido inusualmente agresiva y sugirió que la cuenta se había vuelto demasiado dependiente de un individuo. Un miembro del consejo preguntó, ¿se refiere a la señorita Villalobos? Sí, asintió Carlos. Ese nivel de dependencia personal es en sí mismo un riesgo. Tomás Becerra se movió ligeramente en la pantalla. Aún no decía nada. Luego, la directora jurídica de Beasley abrió el contrato. Hablemos de la cláusula 14.6. La expresión de Carlos cambió. No mucho, solo lo suficiente. Ella lo explicó en un lenguaje sencillo. Beasley había acordado que ciertos puestos de liderazgo de servicio no podían cambiarse durante las conversaciones activas de renovación sin previo aviso y un plan de transición aprobado. Mi puesto estaba en la lista. Beasley me había eliminado de todos modos. No hubo aviso, ni reemplazo aprobado, ni transición, ni conversación con Carrington. El director financiero habló a continuación. Apareció una diapositiva que mostraba el pronóstico de ingresos trimestrales de Carlos. Renovación de Carrington, 340 millones de pesos. Probabilidad, 95%. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante. ¿Usted reportó esto como casi seguro? Carlos respondió rápidamente. En ese momento, todos los indicadores comerciales lo respaldaban. El director financiero dijo, no se había firmado. Estábamos en la aprobación final. ¿Y sabía que todavía se aplicaba una condición de liderazgo protegido? Carlos vaciló. Esa fue su primera pausa mala. Luego vino el correo electrónico. La directora jurídica mostró el mensaje de Carlos a Recursos Humanos de 2 semanas antes de mi despido, retirar a Laura antes del anuncio de la renovación para que Martín pueda ser posicionado como el nuevo líder de la cuenta. La sala de juntas quedó en completo silencio. Martín se giró hacia Carlos. Observé su rostro mientras lo leía. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no había sido ascendido a una oportunidad limpia. Había sido colocado en medio del plan de otra persona. Carlos dijo, ese mensaje se está sacando de contexto. Tomás Becerra finalmente habló, con respeto,
Es consistente con lo que Carrington observó. Carlos miró hacia la pantalla. Tomás continuó, nuestra preocupación nunca fue la lealtad personal a Laura. Nuestra preocupación era la estabilidad operativa. Explicó que Carrington había advertido repetidamente a Beasley que no cambiara el liderazgo crítico de la cuenta durante la renovación. Dijo que esas advertencias estaban documentadas. También confirmó que yo había reconstruido los controles de servicio clave después de la falla anterior de los sistemas. Carlos se inclinó hacia adelante. Entonces Laura debería haber preparado una transición más sólida. Ahí estaba. La culpa finalmente me había alcanzado directamente. Esperé hasta que la directora jurídica me miró. Luego hablé. Nunca se me pidió que preparara una. Carlos se giró hacia mí. Continué, nunca me dijeron que Martín me reemplazaría. Nunca me dijeron que mi puesto sería eliminado. Fui despedida a las 4:30 y se me exigió que entregara mi equipo de inmediato. Coloqué un documento frente a mí. Mi evaluación de desempeño de 6 semanas antes del despido calificó mi liderazgo de cuenta como excepcional. Carlos la firmó. El director financiero ya tenía una copia. Carlos no dijo nada. Luego Martín habló en voz baja. Nunca vi el contrato completo de Carrington antes de que Laura fuera despedida. Todos los rostros se volvieron hacia él. Tragó saliva. Me dijeron que la renovación estaba completa, excepto por la firma. Me dijeron que la transición sería sencilla. Carlos lo miró fijamente. Martín no le devolvió la mirada. El presidente del comité de riesgos convocó un receso. Carlos se levantó de inmediato y salió de la sala con su abogado. Todavía tenía la postura de alguien que creía que esto podría negociarse hasta reducirlo a una advertencia. Yo me quedé sentada. Unos minutos después, el director general regresó. Me miró directamente. Laura, me gustaría que te quedaras. Fue entonces cuando supe que la reunión había dejado de ser sobre si Carlos había cometido un error. Ahora se trataba de lo que Beasley iba a hacer al respecto. Cuando se reanudó la reunión, Carlos no volvió a la sala. El director general cerró la puerta y nos dijo que había sido puesto en licencia administrativa con efecto inmediato. La investigación continuaría. 3 días después, Denise me llamó con la decisión final. Carlos Dorantes había sido despedido. Las razones no fueron dramáticas. Eso las hizo peores: engañar al consejo, manejar mal una relación material con un cliente, proporcionar información inexacta durante una revisión interna y no seguir los requisitos contractuales conocidos. Había construido su carrera sonando seguro. Al final, la certeza no pudo salvarlo de los documentos. Martín conservó su trabajo. Pensé que era justo. Había sido ambicioso y descuidado, pero la investigación demostró que no había diseñado mi despido. Había sido utilizado. Beasley lo alejó de las cuentas estratégicas y lo colocó bajo un líder de operaciones senior que requería capacitación formal antes de que pudiera gestionar otro cliente importante. Luego Beasley me llamó. El director general me preguntó si regresaría como directora de operaciones estratégicas de clientes. Dije que no. Hubo un largo silencio en el teléfono. Preguntó, ¿es definitivo? El título lo es. Lo entendió. No tenía interés en volver al mismo trabajo bajo la misma estructura que había permitido que un ejecutivo me eliminara sin comprender el riesgo. Si Beasley me quería de vuelta, el sistema tenía que cambiar. Les dije que las operaciones de cuentas estratégicas necesitaban acceso directo al director general. Los cambios importantes en el liderazgo de clientes principales necesitaban una aprobación de transición documentada, y quería los términos de mi compensación por escrito, incluido el pago de incentivos que habían intentado cuestionar después de despedirme. El consejo lo revisó y luego aceptó. Regresé a Beasley como vicepresidenta de gobernanza de clientes. Esta vez, no estaba por debajo de la estructura comercial. Tenía autoridad sobre las cuentas más grandes de la empresa y la responsabilidad directa de asegurarme de que ningún ejecutivo pudiera romper casualmente una relación con un cliente porque no había leído los detalles. Carrington no le devolvió simplemente la renovación de 340 millones de pesos a Beasley. Los respeté más por eso. Completaron la revisión de proveedores.
3 competidores presentaron ofertas. Beasley tuvo que explicar que había salido mal, que había cambiado y por qué Carrington debería confiar en nosotros de nuevo. Por primera vez, no hubo una historia pulida que ocultara el daño. Admitimos el fallo de liderazgo. Restauramos los controles de los que dependía Carrington. El Consejo aprobó un nuevo proceso de gobernanza, y ayudé a reconstruir la cuenta de nuevo, esta vez con la autoridad para proteger los sistemas de los que era responsable. Carrington finalmente le otorgó a Beasley un acuerdo de 2 años con estrictas condiciones de desempeño. No fue la fácil renovación de 3 años que Carlos había planeado celebrar. Tuvo que ganarse. Eso importaba. La primera revisión trimestral después de la firma del nuevo contrato tuvo lugar en el mismo edificio donde una vez había visto a Carlos aceptar el crédito por mi trabajo. Esta time, mi nombre estaba en la presentación. No porque lo exigiera, sino porque el trabajo me pertenecía. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber vuelto. No lo hago. Irme habría sido fácil. Volver en mis propios términos fue más difícil y más satisfactorio. Todavía recuerdo esa tarde de jueves. Las 4:30 de la tarde. Carlos sentado frente a mí con una carpeta de despido. La representante de recursos humanos negándose a mirarme a los ojos. Su voz tranquila diciéndome que Martín se haría cargo de Carrington y cerraría la renovación antes de las 5. Pensó que 30 minutos era tiempo suficiente para eliminarme de 11 años de trabajo. En cierto sentido, tenía razón. A las 4:30, él todavía controlaba mi título. A las 5, ya no tenía una computadora portátil de la empresa, un gafete del edificio o una dirección de correo electrónico de Beasley. Pero había entendido mal lo que realmente poseía. Poseía la autoridad para despedirme. No poseía la confianza de Carrington. No poseía el modelo operativo. No poseía el lenguaje del contrato. No poseía los registros del cliente. Y no poseía los resultados que había pasado meses presentando como propios. A las 5 en punto, la cuenta de 340 millones de pesos que planeaba usar como prueba de su liderazgo había desaparecido. Meses después, Beasley se ganó de nuevo ese negocio. Yo estaba sentada en la mesa cuando sucedió. Carlos no estaba, y esta vez, su nombre no aparecía por ninguna parte.